Bueno, ¿qué tal? Ahora empezamos con psicología de las masas y análisis del yo y habíamos terminado con Berger y Luhmann. Vayan leyendo los libros y después van pasando las comisiones que son de los martes, le pasan las preguntas a Patricia y ella después me las pasa a mí y antes del primer parcial hago una devolución de las preguntas antes del primer parcial. Luego, esto yo no voy a responder, ni voy a dar, bueno, las clases las tienen grabadas, ni voy a dar respuesta a todas las cosas todas juntas. Olvídenlo, vayan leyendo los libros, porque después se va a juntar todo. Bueno, en psicología de la masa de análisis de yo está subida la bibliografía. La pregunta que se va a hacer Freud le va a hacer a otros autores que lee. Lee primero a Le Bon y lo cita, y después lee a McDougall y dice que la historia de las masas y el concepto de masa es algo antiguo, mucho más antiguo que Le Bon. Pero que ninguno de los dos contesta la pregunta que él hace: ¿qué sostiene unida una masa? ¿Qué mantiene la estructura de la masa unida? Entonces va a tomar algunos conceptos de Le Bon y va a decir que Le Bon dice que la masa es el alma colectiva. ¿Qué característica tiene el alma colectiva para Le Bon? Después yo igual armo un cuadrito con los tres grandes conceptos y el resto ustedes tienen que leer el libro. El alma colectiva se comporta como si fueran niños o salvajes, va a decir Le Bon, y que en esa alma colectiva, la gente pierde su nivel cognitivo y como que está más ligado a lo inconsciente. Este concepto de inconsciente de Le Bon no es el concepto de Freud. Para Le Bon el inconsciente es algo que viene con la raza, que nos hace como salvajes. Por supuesto después Freud se lo va a criticar, eso lo vimos en la primera clase. Pero dice que la gente en masa hace cosas que en otros, estando solo, no harían. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos todos juntos en la cancha de fútbol, se hacen cosas que estando solo no harían, etcétera. Todos los ejemplos que ustedes tienen de masa. ¿Qué es lo que hace que la gente haga cosas que otro hace y que solo no haría? Bueno, hay dos cosas que dice él que son importantes para Le Bon, que son el contagio y la sugestión. Sí, hay un contagio por una cuestión de sugestión de lo que está sucediendo. Ambas cosas se dan porque las personas están más ligadas a lo emocional, o sea, el inconsciente desde lo que va a plantear Le Bon. Estos dos conceptos, contagio y sugestión, también lo va a tener en cuenta desde otro lugar Freud. Esto es lo que va a plantear Le Bon. Y va a decir también que hay diferentes tipos de masas. Hay masas efímeras, o sea, como una especie de multitudes. Ese va a ser el concepto de McDougall, que es el otro autor. Y masas que se sostienen en el tiempo. Tienen que tener todas un líder. ¿Qué características tienen estos líderes? Los líderes tienen que tener prestigio, o el prestigio es dado porque tiene un apellido y viene de una familia, o porque tiene dinero, o porque lo consiguió de alguna otra forma. Pero tiene que ser una persona con prestigio, un líder. Y las características que va a decir que tiene que tener para que la masa lo siga, o sea, un conjunto heterogéneo de personas. Por eso que Le Bon va a decir que lo heterogéneo se vuelve homogéneo. Digo esto porque después yo pregunto y se olvidan. ¿Sí? Le Bon es el que dice lo heterogéneo se vuelve homogéneo. ¿Por qué? Porque todos reaccionamos de la misma manera, tan ligado al emocional. Este líder es el que conduce esta masa, según Le Bon. Y tiene esta característica. Primero, el lenguaje es corto, es rápido, insta a los demás a una cuestión. El líder, estoy pensando, por ejemplo, piensen como ejemplo en un líder político. Pueden pensar en cualquier otro líder. ¿Sí? No sé, un cantante, un actor, qué sé yo, el líder en un barrio, etc. ¿Sí? Entonces siempre es un lenguaje corto, convincente, y siempre está rodeado de muchos, nosotros diríamos en la actualidad, latiguillos, dice el autor, con cosas de colores y demás. Piense cualquiera de las campañas políticas y responde a esto. El otro autor que va a tomar estas cosas del contagio de sugestión, sí la toma Freud, de Le Bon. Y el otro es McDougall. ¿Qué dice McDougall diferente? Que va a decir que hay masas que están organizadas. Mientras que Le Bon decía que no estaban organizadas, McDougall dice que sí, que hay algunas que están organizadas. Las que están organizadas, para nosotros y para Freud, va a ser una organización. Él dice que se comportan como más igual, pero tiene ciertas jerarquías,
que se relacionan con otros, tienen objetivos y demás, se aleja un poco de la idea de la masa del concepto de Le Bon. Pero también dice que en estas masas o masas organizadas hay sugestión y hay contagio. Con la diferencia de que siempre tienen que tener a otra, eso es lo que agrega McDougall, otra masa rival, o sea, pensemos en los grupos, no sé, me viene a la cabeza lo del fútbol. Otra masa rival para asegurarse quién es. Piensen que es de Boca, enfrente tiene que tener al de River. ¿Sí? Piensen que siempre en estas masas organizadas hay un opuesto para que se dé la relación de masa, ¿no? La pregunta que le va a hacer a Le Bon, de la misma manera en los escritos, se supone, ¿no? A McDougall, Freud, es ¿cuál es la energía que sostiene unida a la masa? Ninguno de los dos dice eso. Los dos hablan de contagio de sugestión. Freud dice lo que los mantiene unidos en esa energía es la libido. ¿Sí? La libido, vuelvo otra vez a la primera clase a repasar ahí, es la energía sexual. ¿Sí? Yo puse en esa primera clase la energía sexual o libido narcisista porque era de donde uno va a tomar para construir después, se construye el yo. Pero esa es la energía libidinal, o sea, la energía libidinal sexual, o sea, eros, concretamente. Para poder explicar o responder a la pregunta de este libro, que es muy corto, que dice Freud, ¿qué mantiene unida la estructura de una masa? Él lo va a responder con dos masas artificiales. Le llama artificiales porque son construcciones. Por supuesto, Freud no habla de la palabra construcción, porque eso es un concepto posterior. Pero estas dos masas artificiales son la masa, el ejército y la iglesia. Él va a explicar acá que ambas dos tienen una particularidad. Las dos tienen un jefe, por ejemplo, el ejército un general, en la iglesia, si fuera la iglesia católica, sería Jesús. Después tiene un montón de miembros. Y la característica es que los miembros por ejemplo, de una masa artificial como sería el ejército, todos quieren al general, aman al general. Y el general les asegura que los ama a todos por igual. ¿Sí? Los tiene que amar a todos por igual para que la masa se mantenga unida. Pero a su vez, este amor que es del general hacia los soldados, ¿sí? Y de los soldados hacia el general, tiene otra ligazón, que es el amor entre los soldados entre sí. A eso Freud le va a llamar la doble ligazón libidinal. Y eso es lo que mantiene unido al ejército. Los mismos sentimientos son los que mantienen unidos a la gente en una iglesia. Si todos con Jesús, Jesús te ama, los ama a todos, y ellos se aman entre sí, por eso se llaman hermanos. ¿Sí? Entonces, esta doble ligazón libidinal explicaría por qué se sostiene unida una masa más allá de la sugestión y el contagio. Con eso no alcanzaría para poder explicar. Y lo explica con una metáfora, digamos, pero es una realidad que sí estamos en una batalla y el general lo matan, por ejemplo, hasta ese momento todos los soldados daban la vida, mataban a otro, hacían cualquier cosa, no tenían miedo de morir y demás. Sin embargo, si le avisan que el general se murió, todos salen espantados corriendo en pánico. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de por qué salen en pánico? Dije pánico y no miedo, por las dudas que lo pregunte. Miedo tiene un objeto, el pánico no tiene objeto. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que los hizo correr que es a nivel del inconsciente y que sin embargo están en pánico solo porque el general se murió? Bien, ¿qué es lo que tanto temen? Pero iba a responder a la pérdida del amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este general que viene a ser como un padre los ama, no está más, no tiene quien los ame, no pueden estar unidos, no se aman entre ellos, entonces se pierde la batalla, aunque estuviese por ganarse. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la última parte de Psicología de las Masas, Análisis de Yo, lo que va a hablar Freud es de la identificación. Y dicen que estos líderes van a ocupar el lugar de la primera identificación, que era la identificación con el padre. Él dice que hay algunas particularidades a veces, que lo que va a suceder es que hay lo que puede pasar en esta identificación primaria es que uno luego hace una elección de objeto. A esa elección de objeto Freud es lo que ustedes conocen como idealizar al otro. ¿Sí? Por eso es que va a poner después el ejemplo del enamoramiento y la hipnosis que está casi al final del libro, ¿sí? de este texto. ¿Qué quiere decir con eso? Que uno puede tener identificaciones, hace identificación primaria, que es con el padre, pero luego hace otras identificaciones y idealiza a las personas.
Pero puede pasar que en esta elección objetal uno regrese a la identificación primaria. Cuando eso sucede, es cuando el líder ha sido colocado en el lugar de uno mismo, de su propio ideal. Él hace varias cuestiones acá y dice que este proceso de elección objetal que uno hace cuando es grande, pues, la primera identificación que le va a llamar en este libro y en otros, identificación canibalística. ¿Por qué la identificación oral? Cuando somos chiquitos, ¿cuál es la identificación? Con la demanda del alimento y el órgano erógeno en la boca, uno no tiene elementos para hacer una elección objetal, eso lo tiene mucho después. Bueno, puede pasar que uno regrese a esta identificación. Si eso sucede, y va a poner varios casos. Uno de los casos en que eso sucede, según él, es en idealizar y poner al líder en ese lugar. El otro caso puede ser, él pone un ejemplo de un caso que él atiende, que es una nena, creo que está en este libro también. Es una nena que pierde el gato, ¿sí? El gato se le muere y no lo puede soportar. Ese es un ejemplo que después va a tratar en el libro siguiente a este que vamos a ver en otra clase, que es de la melancolía, y entonces se comporta como un gato. Los padres se lo llevan a él para que la trate, y la nena camina en cuatro patas, hace miau y todo lo demás. O sea, ¿qué sucedió? Regresó a la identificación y de alguna manera, como él lo dice, se come el objeto amado, en este caso el gato, o sea, se lo come no literalmente, digamos, se comporta como el gato. Por eso la melancolía es una de las formas de regresión a esta identificación. Y está hablando acá de identificación primaria, la identificación canibalística, ¿sí? Y lo dice porque muchos de estos líderes logran que algunas de estas personas se identifiquen tanto por ellos que hagan lo que el líder les manda. Bueno, básicamente, si no me olvido de ninguna otra cosa, el enamoramiento, si bien no es una cuestión como la melancolía, tiene mucho que ver con esto y es lo mismo. En la melancolía él dice el objeto se ha puesto en lugar de yo, por eso le llama la sombra de yo, pero eso lo vemos con el próximo libro. Y básicamente lo que de acá les pido es ese proceso que hace Freud para decir que es la doble ligación libidinal lo que mantiene la estructura unida de una masa y por qué en masa nos comportamos como nos comportamos. Eso lo responde Le Bon cuando dice que digamos, es como que dijera que bajamos al nivel de lo inconsciente. No es tan así. Tiene que ver con que todas las cuestiones narcisistas, o sea, todas las cuestiones propias de cada uno, es como que se pierden en función de todos los demás. Entonces hay sugestión y contagio. Eso lo tienen que recordar, porque eso es una de las preguntas, lo heterogéneo se vuelve homogéneo, ¿sí? La otra tiene que ver con McDougall, hablando de las consideraciones o las cosas que tiene que tener un líder y por qué hay masas organizadas. Ambos dos no responden a la pregunta de Freud. Freud la responde con las masas artificiales, la iglesia y el ejército, y luego con el proceso de identificación canibalística. Lo deja abierto ahí, habla también de la homosexualidad muy rápidamente, diciendo que también es una regresión a la identificación canibalística en relación con el padre. En vez de querer parecerse al padre en la resolución del complejo de Edipo, en realidad se come al padre, digamos. Eso es lo que dice. Igual no ahonda en eso, pero sí en Dolor y Melancolía, en la próxima clase lo vemos. Otra vez, las preguntas se la dan a Patricia para los que son de las comisiones de los martes, para las comisiones de los viernes. Después vemos cómo me la mandan en un Word. No manden nada por el foro y no manden nada por ningún otro lugar. Lean el texto que está subido en la plataforma. Hasta la próxima clase.